Bueno, pues estoy con el amplificador, ya lo tengo todo montado. Al final me ha tocado, para poner el botón, me ha tocado quitar la tapa frontal otra vez, pero bueno, como es total, es un minuto, nada, lo he quitado y la he vuelto a poner y eso. O sea, he puesto el botón y luego he vuelto a poner otra vez la tapa. Y he mirado que no rocen los potenciómetros, que esté todo correcto y que deslicen bien y esto. Y estoy comprobando el tema de las vías del amplificador, el ajuste de vías. Y bueno, y me traía un poco loco el tema este de los condensadores, que no encontraba condensadores. Claro, es que, a ver, hacía mucho tiempo que no me había metido yo en esto otra vez, en el tema de los amplificadores y en todas estas cosas. Bueno, resulta que este amplificador lleva transistores de potencia, no son amplificadores integrados, son transistores de potencia, son dos etapas complementarias, que son una para el canal izquierdo y otra para el canal derecho. Y estaba yo calentándome la cabeza de por qué llevaba estos condensadores, de qué serían estos dos condensadores. Las etapas normales de potencia suelen llevar, aparte de en la fuente de alimentación, te llevan tus condensadores, los condensadores de filtrado, para que la corriente de alimentación sea continua, que este es el rectificador, aquí está el rectificador de filtrado, el amplificador está encendido porque se está calentando. Pero bueno, estoy tocando en sitios que sé que no hay corriente. Y tengo, pues el rectificador de filtrado. El rectificador de filtrado, esto se alimenta en 30 voltios. Esto tiene 30 voltios, pero esto tiene una alimentación, lo que ya me ha decidido, digo, ya lo comprendo, es que esto es un transformador simétrico. Tiene una salida simétrica. Con lo cual tengo toma común y luego tengo 30 y 30. O sea, es 30, 0, 30. Con lo cual tienes 60 voltios entre puntas. Pero claro, otra cosa que me comía la cabeza era que los negativos de las salidas de los altavoces están unidos físicamente a él y están unidos a masa. Y claro, ahora todo tiene su explicación. Estos dos efectivamente son de filtrado. La salida no va por condensador, la salida va directa. Y los altavoces, uno de los cables va conectado a negativo, va a masa, perdón. Uno de los cables, a la parte, digamos, negativa del altavoz. Aunque realmente en un altavoz, como sabéis, no hay positivo o negativo. Para poder diferenciar una fase de la otra, lo que hacen es ponerlo en rojo como cable más o positivo y en negro como cable negativo, pero realmente al altavoz le llega corriente alterna. Le tiene que llegar corriente alterna. Y claro, tienen la parte negra unida a masa, todas las salidas está unida a masa. Entonces, claro, ya todo tiene su explicación. Ya entiendo la explicación. Aquí tengo el esquema eléctrico porque he conseguido el manual de servicio. Espera, os pongo un poquito de zoom y así lo podéis ver bastante bien. He conseguido el manual de servicio de este amplificador y es una maravilla. Hay unas cuantas curiosidades que podemos ver. Está así a trozos. Bueno, si nos vamos al principio del todo, vemos lo del ajuste del vías. Aquí nos pone que hay que ajustar unas resistencias para que el voltaje entre dos puntos, que realmente son los dos pads esos que estaban marcados, uno con VCT y otro con ID. En la placa NAF 4169, la placa base es ese modelo, y tiene que haber entre ellos 7,5 milivoltios con una diferencia de más o menos 2,5 milivoltios. Pero bueno, que tienes que dejar que se caliente, tienes que dejarlo encendido y calentándose durante aproximadamente 10 minutos. Yo lo tengo
pues eso, aproximadamente un cuarto de hora. Lo tengo ahora mismo. Y la tensión que tengo en uno de ellos, ahí lo veis, 5,1 milivoltios. 5,1 milivoltios en uno de ellos. Y en el otro he comprobado y tengo un poquito más. Igual 5,5 milivoltios, creo que era, algo así. Bien, pues eso lo tendré que ajustar. A ver, no está mal del todo, porque estamos hablando de 7,5 milivoltios más menos 2,5, o sea que nos permite desde 5 milivoltios hasta entre 5 y 10 milivoltios. Uy, se acaba de desconectar el polímetro. Te permite entre 5 y 10 milivoltios. Está en la parte mínima al mínimo. A ver, esto en cierta manera viene bien, porque así lo que haces es ahorrar energía eléctrica, porque cuanta menos tensión vías tengas, menos corriente de aquí le llaman el idling current, o sea, la corriente de reposo o de relentí, como le llaman también en mecánica. El idle o el idling es el relentí, o sea, eso es la corriente en reposo. Claro, si la acercas, si la ajustas a 10 por los transistores, por la base de, o sea, por la serie de los transistores está circulando más corriente, entonces se calienta más y consume más. Así estamos al mínimo que se puede estar. Que bueno, no está mal, pero igual lo subo un poquito. Igual lo subo y lo pongo pues en los 7,5, que es lo que marca el manual. Bien, luego también te pone cómo comprobar el circuito de control, el circuito de protección de lo que es el amplificador, la tapa de potencia. Bien, y si seguimos para abajo, nos vamos encontrando, bueno, unas cuantas cosas y tal. Y aquí nos encontramos el circuito integrado que controla digamos, el panel frontal, que controla los LEDs de salida, los LEDs del selector, de las salidas del selector, y y también los otros, los del directo y del fono y del tape 2, el tape 2, controla todos los LEDs, controla los selectores de entrada y controla los pulsadores que hay. Este es el conmutador de los altavoces, o sea, es un conmutador y entre pata y pata hay unas resistencias. Claro, por eso suelen fallar. Igual que este es el selector. Entonces este es un selector giratorio que no tiene tope, no tiene fin, y hay una resistencia entre cada pata. ¿Qué ocurre? Que cuando tú cambias de uno a otro y de uno a otro y de uno a otro, el chip detecta que estás subiendo de resistencia y entonces lo que te hace es cambiarte de salida subiendo. Y si detecta que estás bajando, o sea que le das al contrario y se está bajando la resistencia, porque aquí tenemos un positivo de alimentación a través de una resistencia de caída y luego tenemos toda una serie y así con el conmutador vamos seleccionando cada uno. Bueno, pues claro, por eso fallan, porque cuando tú tienes lo pones en un sitio y si al ponerlo en ese sitio, en esa salida del conmutador, tienes un mal contacto, claro, te está bajando la resistencia. Al bajarte la resistencia, ¿qué hace? Pues ¡pum!, te cambia al de menos. O si tú cuando lo has puesto tenía poca resistencia, igual le das y no llega a cambiar porque no te está detectando un paso firme, porque claro, aquí unas resistencias pues eso, serán pues, o todas de 1K o todas de 10K o de lo que sea. Y cuando está detectando que tú estás subiendo una resistencia en un paso, te detecta que te cambias de canal y te sube, o cuando detecta que bajas, te detecta que bajas y te cambia de canal para abajo. Bien, pues ahí está el por qué suelen fallar. Pero vamos, la reparación es sencillísima. Esto es un conmutador, esto es un simple conmutador.
Esto no tiene ningún misterio. Esto es muy simple. Creía que era más complicado. Y no, es tremendamente simple. El conmutador de los altavoces está clarísimo. Es un conmutador de 5, o sea, de 1 a 5, de una vía a 5 selecciones. Y lo mismo, vas dando izquierda o derecha, te va detectando que tienes más o menos tensión, y al detectarte que tienes más o menos tensión, te cambia de uno a otro. Bien, esto está bastante claro. Pero de todas maneras, bueno, yo he conseguido dejar esto bien. Así es que... Y ahí ya digo que, bueno, estos son las entradas y la descripción de las entradas del microcontrolador. Luego este es el switch de entradas, que bueno, que va con un integrado, ¿vale? Lo que yo no sé es si ese integrado, yo creo que será, vamos, un integrado lógico, o sea, no creo que sean micro relés que estén montados dentro de un chip, vamos, no lo dudo mucho. Luego la parte mecánica, cómo está montado, la descripción de todas las piezas y los números y tal. Un pequeño esto de bloques, un pequeño esquema de bloques de funcionamiento, y os pongo así y así lo veis mejor. Lo que hablábamos, el selector de entradas, selector de salidas, los diferentes pulsadores, en fin, toda la historia, las placas de circuito impreso, todo, vale, bien, todo esto, y el esquema eléctrico. Aquí tenemos el esquema eléctrico y bueno, tenemos, pues aquí arriba tenemos la entrada fono. Como sabéis, la entrada fono en todos los amplificadores es diferente, puesto que esta entrada es para conectar directamente con un plato. Entonces, con un plato que no está amplificado. O que está un poco preamplificado, pero que no tiene una señal mucho más baja. Pues los fonos trabajan, el fono trabaja en unos niveles de tensión diferentes y con un filtro diferente, porque trabajan con una ecualización completamente diferente. Y bueno, aquí de hecho vemos que la entrada fono va a 2,5 milivoltios y el resto de entradas van a 150 milivoltios. Bien, bueno, pues la entrada lleva su propio preamplificador para poder nivelar el nivel de entrada a lo que es el preamplificador, la trapa preamplificadora. Aquí tenemos lo mismo, el selector de entradas y salidas con su chip correspondiente. Este es el selector de entradas, el chip selector de entradas, que hace como un interruptor, que parece como si fueran relés. Aquí tenemos la parte del medio, lo mismo, el selector de entradas, y aquí tenemos la tapa preamplificador y amplificadora final, que es lo que nos interesa. Vamos a ver. Aquí vemos, estas son las salidas, los conectores de salida. Estos son los transistores que atacan a los relés y los relés que conectan las diferentes salidas en la conexión de los auriculares. Bien, luego tenemos las dos fuentes de alimentación, la fuente de alimentación pequeña, que es para alimentar toda la circuitería, que funciona a tensión diferente, a tensión más baja, y luego la fuente de alimentación de potencia. Y la fuente de alimentación de potencia es esta, efectivamente es una fuente simétrica. Bueno, aquí está no está directamente dibujado simétricamente, pero es simétrica. Bien, tenemos unos condensadores de entrada ahí de filtro para eliminar los disturbios electromagnéticos de alta frecuencia, el rectificador o puente rectificador. Y luego efectivamente tenemos la toma media. La toma media está puesta aquí en el centro y es la toma que nos va alimentando la masa. Y eso es la masa. Y tenemos, claro, los condensadores de filtrado. Y aquí tenemos un positivo, el 0 voltios, que serán más 30, entiendo, más 30.
0 voltios y menos 30, entre punta y punta 60 voltios. Bien, eso es la alimentación. Luego la alimentación, bueno, pues nos va ahí a lo que es esto es la parte de potencia, la amplificación de potencia, y estos son las etapas previas. Y aquí tenemos los dos transistores de potencia son este y este. Y estos que hay aquí detrás, estos son de protección. Estos transistores son para proteger y evitar que se quemen estos dos transistores de potencia cuando se aplican cargas. Pues si le conectas altavoces de menos resistencia o aplicas más altavoces de los que le tocan. Y para proteger los transistores. Y estos, claro, estos son los complementarios. Te cogen el positivo, esta parte de aquí es positiva, efectivamente, esta parte de aquí es el positivo. El positivo nos viene este primer transistor. Este transistor está excitado por su transistor, el driver, el transistor que hace excitación. Y aquí tienes el transistor previo. Y luego tienes aquí el potenciómetro de vías. Y el potenciómetro de vías, como todos los circuitos normales, para poder corregir las vías, tienes un potenciómetro que te va a masa, que es para poder regularte la cantidad de señal, digamos, neutra que te llega a la etapa de potencia. Pero claro, este punto de aquí, ¿qué es lo que ve aquí? Pues ve un diodo a través de que es el base emisor, y a través de aquí ve otro diodo, con lo cual tienes dos diodos en serie para poder equilibrar esas dos caídas de tensión, esos dos diodos que suelen ser pues alrededor de 0,6, 0,7 voltios en cada uno. ¿Qué hacemos? Pues tenemos puesta, para poder eliminar y poder regular esa tensión, tenemos puestos dos diodos en serie. Esos dos diodos en serie, cada uno nos hace la misma caída, poco más o menos, de los dos diodos de base emisor de los dos transistores. Y con ese potenciómetro regulamos la cantidad de corriente que queremos que pase por aquí. Entonces tenemos el positivo que nos pasa por aquí, luego nos pasa aquí a través de unas resistencias. Este es el núcleo central, el punto central, unas resistencias limitadoras que serán de muy poquita resistencia. Bueno, creo que son 0,47 ohmios, que es para limitar la cantidad de corriente que circulan. Y luego este punto de aquí, este es el que nos sale si nos vamos para arriba. Efectivamente nos sale por aquí, nos sale por ahí una inductancia para hacernos una especie de filtro, que nos hace un filtro. Bueno, tenemos también una red para evitar las corrientes inversas que se generan en los altavoces, las bobinas de los altavoces. Esto es una red de protección, que no todos los amplificadores lo llevan, este lo lleva. Y luego de aquí nos va al relé. El relé se nos activa cuando activas la salida A, por ejemplo, y esta es el que nos da a positivo. Bueno, tienes unos condensadores de filtrado y ya está. Con lo tanto, esa es la salida, que es el punto central. Tiene siempre que ser el punto central de la etapa de potencia. Y luego la corriente nos puede seguir circulando por aquí hacia el negativo. Este punto de aquí es menos 30 voltios. Este punto de aquí es, este es 0, más 30, menos 30. Con esta manera de conexión no hace falta condensadores. Y pueden estar los negativos de los altavoces unidos. O sea, tiene toda la explicación, tiene toda la lógica del mundo. Entonces lo que me queda es ajustar un poquito la tensión vías. Voy a quitar un poquito de zoom. Vamos a ver ahora, a ver si así se ve. Ajustar la tensión vías. Tenemos los 5,1 milivoltios. Y si le damos al potenciómetro correspondiente, si subimos, ¿ves? 6,5, 7,6, 7,4, 7,5.
ahí tenemos 7,5 milivoltios de valor vías. Ahora mismo nada, no hay nada de calor, prácticamente no hay nada de calor. Al subir la tensión vías habrá un poquito más de calor porque habrá un poquito más de circulación de corriente, pero vamos, mínima. Voy a seguir subiendo. Ahí me pasa un poco. El ajuste es muy pues lo dejamos ahí, 7,6. Y nos vamos al otro. Si soy capaz de cogerlo. Ahora, que lo tengo en 5,6 milivoltios y regulo el potenciómetro correspondiente y lo mismo. Tengo que darle los 7,5 o 7,6 milivoltios. El ajuste es tremendamente delicado. Le das un toquecito y se va 2 voltios. Esto es la bomba. 6,5, 6,6, 7,1, 7,3, 7,4, casi lo podría dejar ahí, 7,5, lo vamos a dejar ahí, 7,5 milivoltios, 7,5 y volvemos otra vez al de antes. Y 7,5. Ya tenemos las vías ajustadas de los dos canales. Bueno, pues nada, esto me imagino que en un rato subirá un poquito, cuanto apenas, porque circulará un poquito más de corriente a través de este paso final, al incrementar un poquito la corriente de arrastre, la corriente de fuga, la corriente relentí o la corriente que pasa por el principio. Pues claro, los transistores se calentarán un poquito más, pero vamos, por aquí no están pasando amperios. Bueno, a mí estará pasando algún miliamperio, estarán pasando ahora muy poquito. Bien, pues nada, esto sigue en marcha. Esto ha sido el ajuste ya veis que es poca cosa. Bueno, pues me falta ponerle la tapa y nada, prepararme, hacerle la última prueba cuando le ponga la tapa. Bueno, ya le he puesto las briditas, no sé si las veis, a ver, las podéis ver. He puesto las briditas aquí para poder sujetar todos los cables tal como estaban, para que esté un poquito alejado de los transistores y que no les induzca ninguna corriente ni nada. Y nada, y están todos los cablecitos rectos, todos los componentes los he intentado poner todos los más rectos posibles para que quede una cosa aseada. Y nada, y ya está. Y esto es todo. Bueno, pongo la tapa y continúo. Bueno, con la última prueba. Venga, hasta luego.